Gracias por permanecer en sintonía con Despierta RD y saludos a aquellos que se integran con nosotros a partir de ahora. Gloria Reyes, quien es la directora del programa Supérate, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, nos acompaña esta mañana en Despierta RD y con ella conversaremos sobre diversos temas. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, muy Buenos días. buenos días. Y hoy yo veo que las mujeres somos mayoría. Sí, sí, hoy Yo la paridad. estoy feliz cuando encuentro un escenario así, donde hay una importante presencia de mujeres, primero muy preparadas y sobre todo hermosas, Sí, ¿verdad? sí, me tienes rodeado. Como dicen por Muchísimas ahí. gracias, Gloria, sobre todo viniendo de ti. Pero yo entiendo que como aquí la mayoría somos mujeres, vamos a darte pues esa oportunidad de que primero empieces hablando de cuáles son los logros que tiene Supérate. Bueno, la verdad Vamos a que hablar de lo bueno. sí, mientras esperaba que ustedes concluyeran con Diego la entrevista, estaba revisando los periódicos en físico, porque ahora casi siempre lo hacemos digital, pero me entretuve ahí en la mesa y comencé a leer las noticias de hoy y dije, caramba, qué orgullo sentir que puedo ver en varios diarios tantas noticias positivas de los logros y las cosas que está haciendo el gobierno. En tres periódicos, claro, hay opiniones de la oposición, que es normal, que es su rol, pero ver informaciones tan relevantes como lo que el día de ayer el presidente en ese pacto tan importante para nuestro país en términos de sostenibilidad y medio ambiente, donde las dos empresas más importantes de producción de FON se comprometieron en ese biopacto a que para este año van a agregar en los insumos de la elaboración biodegradables para que estos materiales pues puedan ser, así como se dice, puedan ser biodegradables y ahí comenzar a reducir ese impacto con el medio ambiente. Entonces eso me lleva a nuestro tema en Supérate, a esta reflexión de estos 3 años, de los importantes avances que hemos logrado con las familias. Y yo diría que el principal logro que podemos exhibir es que en el 2022 la pobreza se redujo en un 2%, a pesar de pandemia, a pesar de la crisis económica. Las medidas inteligentes, acertadas del presidente Luis Abinader, ampliando los programas sociales, y ahí entra mi tema, ampliando los programas sociales en cantidad de personas, pero también duplicando el monto de las ayudas, fueron claves y estratégicos para frenar el aumento de la pobreza, pero también ayudar a reducir. Estamos hablando de 1,5 millones de familias que hoy reciben estos subsidios, esta protección del gobierno, para lo que yo digo que es el problema inmediato, que es la crisis coyuntural económica que hemos vivido, pero que al mismo tiempo también el programa Supérate se ha dedicado a trabajar en lo que es ya el problema a largo plazo, que es la pobreza, que ha sido sistémica, estructural en nuestro país, y por eso el programa no solo se ha quedado en transferencias, en aportar dinero, sino que ha desarrollado toda una línea de creación de capacidades, de generación de medios de vida para la gente, que ha vinculado a miles de personas al sector privado como empleados, ha graduado a personas, estamos hablando ya de cerca de 50,000 personas que ya no están recibiendo las ayudas porque hemos validado que están en condiciones de tener autonomía y no depender de estas ayudas, y al mismo tiempo una capacitación de cerca de 250,000 personas en cursos técnicos vocacionales junto al Infotep. Entonces, si vemos esos números en grandes rasgos, vemos que hay una mirada completa e integral de lo que es la lucha contra la pobreza, que no se ha quedado solo en darle el dinero a la gente, porque claro que había que dar el apoyo, porque estábamos en medio de una crisis, había que ampliar los programas, pero al mismo tiempo estábamos trabajando al mediano y largo plazo, creando capacidades en formación. Ustedes han visto los programas que tenemos con las mujeres emprendedoras, que ha sido muy notorio y muy visible, los programas también de acompañamiento a las familias, porque hay problemáticas en las familias que necesitan el apoyo del Estado, como es el tema de embarazo en adolescentes, con los programas que tenemos junto a Infotep y el Gabinete de Niñez, y también lo relacionado a la reducción de la violencia contra las mujeres. Así que en ese resumen, un poco destacar Una micro-rendición de cuentas, exacto, en esa micro rendición de cuentas a propósito de la oportunidad que me permites, y evidentemente a partir de ahí pues seguir, ese es el propósito en los próximos meses, en este primer tramo del gobierno del presidente, pues para poder ya exhibir mayores y logros más consolidados de cara al 2024. Gloria, adelante. Bueno, la gente piensa que Supérate únicamente es la tarjetita que llega con la ayuda, sin embargo, tú acabas de resaltar muchos logros. No obstante, hay una realidad latente, Gloria, es que la gente
dice que tiene problemas para acceder a los recursos en la tarjeta y que muchas veces cuando van a los establecimientos ya se ha consumido el monto. ¿Qué es lo que ha estado pasando con esto? Bueno, lastimosamente hemos tenido una situación vinculada al plástico que paga la tarjeta, porque lo digo así para hacerlo muy llano y muy Gráfico, claro, claro. muy claro, porque para entender, lamentablemente para mí como gerente y directora de Supérate, yo tengo una institución que se llama como una tarjeta y todo lo relacionado a esa tarjeta se puede entender que tiene que ver con nuestra institución, pero la realidad es que la gestión de la tarjeta depende de otra institución y del sistema de bancos, una mezcla, un sistema mezclado entre varios actores que son parte del sistema de subsidios. Y lo que ha sucedido es que a raíz de un heredado proceso de desactualización de tecnología, o decirlo más llano, de tecnología obsoleta que encontramos, estamos hablando de una tarjeta con banda, que hace años que no existe en el mercado de la República Dominicana, en el país, en el sistema bancario, es una tecnología muy vulnerable y eso combinado con el avance que ha tenido en la tecnología, el ciberdelito, y ya hace 3 años aquí no se hablaba de chispero y tarjetero, eso es algo nuevo, que se combinó con una debilidad del sistema y permitió que situaciones como la que vivimos el año pasado, de fraudes, afectaran a cientos de familias, miles de familias, pero que haciendo un ejercicio de mucha transparencia y de responsabilidad, el gobierno inmediatamente sucedió, dio la cara, se les repusieron los fondos a las familias y eso devolvió la tranquilidad a las familias. En el caso de este año hemos tenido algunas situaciones técnicas que las ha explicado la ADES vinculadas al proceso de cambio de tarjeta, porque nos embarcamos en ese desafío de cambiar 1,5 millones de tarjetas del parque completo. O sea, estamos hablando de un volumen logístico impresionante. O sea, lo que tú hablas de 1,5 millones es mucho. Permíteme insertarte ahí un caso que me hacen llegar. Me dicen, ¿por qué a los beneficiarios de la tarjeta, que duraron más de 1 año sin el plástico porque le fueron hackeados, se la cambiaron, durante ese tiempo estuvieron sin acceso a tener el dinero de la misma? Cuando le entregan el plástico, solo le ponen 1 mes No, no es del así, dinero. no es así. Bueno, Hay personas, te puede digo de un ser, caso no, pero puntual que me claro, señalan. lo que nos pasa también es que un caso se piensa como que es la generalidad. O sea, tenemos casos de personas, y la ADES lo anunció a mitad de año, que tenían hasta 5 depósitos en su cuenta y se le entregó todo el dinero, incluso se hicieron pagos en el banco de reservas. O sea, hay personas que recibieron 10,000 pesos completos de los meses acumulados, porque lo que sucedió fue que al bloquearse las tarjetas y no tener en el mercado local las tarjetas nuevas con chip, no se podían sustituir. Tiene que ver este suministro de las tarjetas de una empresa internacional. Los lotes son lotes que se entregan cada ciertos días, o sea, cada 40 días llega un lote de 40,000 tarjetas. O sea, cambiar 1,5 millones de tarjetas, ninguna empresa que produce tarjetas tiene en un almacén. Estas son las tarjetas, 1,5 millones de tarjetas, mándamela. No. ¿Cuántas ya han logrado reemplazar? Estamos ya cerca de las 300,000 tarjetas que se han reemplazado. Entonces, en estos casos, Tienen que hacer la reclamación para validar la situación que tienen sus tarjetas. Porque una cosa es personas que tuvieron el plástico bloqueado y que todos los meses, como el gobierno siempre transfiere mensualmente, o sea, el gobierno no deja de transferir. La situación ha sido que o les roban la tarjeta, el dinero de la tarjeta, o tiene un problema la tarjeta del plástico. Y las en ambos personas, casos la solución es cuál. no, cambiar la tarjeta. Okay. Lo que sucedió es que la ADES no tenía los plásticos en el país. Ya llegaron los plásticos y ya se comenzó a resolver, y por eso ustedes han escuchado en los últimos 2 meses que se ha reducido muchísimo las reclamaciones vinculadas al tema de las tarjetas, porque hemos repuesto por tarjetas nuevas, tarjetas con banda, tarjetas con chip ya sustituyendo las de banda, tarjetas seguras, y eso nos ha permitido que las personas que tenían el dinero acumulado puedan recibir su dinero en su tarjeta, o sea, se le transfiere automáticamente el dinero que tenían. Y en el caso de quienes no tenían tarjetas y se le transfirió al Banco de Reserva en el mes de abril y mayo, cuando los plásticos no estaban todavía en el país, lo que hicimos fue que le sacamos un pago mediante remesas Banreservas,
y las personas pudieron retirar su dinero en efectivo. O sea, que hasta fue mejor para algunos porque en vez de tener el dinero para la resolvían otras compra, cosas. como dicen, pudieron tener el dinero como una especie de ¿Y dónde ahorro. se reclama en esos casos? Tienen que dirigirse a las oficinas del .gov o a las oficinas de la ADES, las delegaciones de la ADES. A propósito de esas oficinas, recientemente, bueno, hace aproximadamente un mes estuve por allá y una de las quejas de muchas personas era el trato que estaban recibiendo por parte del personal en esas oficinas. ¿Ha habido algún tipo de control en esto? Bueno, ese es uno de los desafíos más importantes que tiene el sistema de servicios de subsidios, porque ahí están oficinas de ADES, del Gabinete Social, de Supérate y las oficinas del .gov en esos centros. Pero imagínense que pasamos de un parque de beneficiarios de 800,000 beneficiarios a 1,5 millones de beneficiarios. El doble, pero por mucho. Sobre todo en lugares donde hay una población importante, pero las oficinas no se ampliaron. Tenemos las mismas oficinas, entonces hay una situación vinculada a una demanda, una sobredemanda respecto a la respuesta que tenemos en las oficinas. Entonces ha pasado en situaciones cuando se desbordan las oficinas que el personal al parecer no ha manejado con quizás el estrés, la presión, pero en ese caso, sobre todo en la oficina de Megacentro, ya tomamos medidas para hacer un cambio general de ese personal, porque lastimosamente esta es una situación que nosotros tenemos que lograr que la gente, a pesar de la dificultad, tenga un buen servicio. Cuando hablamos de Supérate, hablamos del manejo de las estadísticas del nivel de pobreza que hay. Entonces, hace poco nosotros vimos que el informe de la línea de pobreza del MEPIB decía que por cada 100 hombres en la línea de pobreza habían 135 mujeres. Feminización de la pobreza. Quisiera que amplíes un poco esta información y sobre todo porque ustedes manejan estas estadísticas. Sí, definitivamente este es uno de los desafíos mayores que tiene la República Dominicana y es el alto índice de feminización de la pobreza. Es, como tú lo expresas, la cantidad de mujeres pobres versus los hombres pobres, que si lo comparamos es mucho mayor. Estamos hablando de 135 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. Y esto se ha agudizado después de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos hablando de 118 mujeres por cada 100 hombres. Y esta es la estadística más alta de Latinoamérica. Con lo cual nos hace un llamado a reflexionar y pensar qué está pasando, a qué se debe esa ampliación en el porcentaje de feminización de la pobreza. Y eso en alguna medida nosotros hemos tratado de dar respuesta con la ampliación y la priorización de estos programas de protección social vinculados a las mujeres. Por eso, en el caso de Supérate, el 65% de las beneficiarias o los beneficiarios son mujeres. Y en gran medida, muchas de ellas son madres solteras. Entonces, definitivamente hay que seguir reforzando lo vinculado al apoyo de las mujeres porque, y yo lo he expresado en otros momentos, una opinión muy particular, yo entiendo que la feminización de la pobreza y esa desigualdad inicia en las corresponsabilidades de la familia. O sea, cuando las mujeres tienen sobre ellas la carga de la mayoría de las responsabilidades de cuidado del hogar, lo que pasó fue en pandemia que las mujeres no recuperaron todos sus trabajos y se quedaron en las casas. ¿Pero por qué se quedan? Porque es más fácil conectar el mercado laboral al hombre y que además ella tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos y a su familia. ¿Qué hacen ustedes, perdón, como institución, para seguir en esta misma línea, como institución o si están ligadas a otra institución del Estado, para poder conocer estas causas y darle de alguna forma una respuesta, porque no puede siempre el gobierno mantenerse dándole un subsidio a esta parte de la población? Nosotros hemos hecho mucho en esa línea, iniciando con esa parte que tú dices de conocer la problemática. Por eso es tan importante la vinculación directa que tenemos con el Ministerio de Economía y Desarrollo, en una mesa técnica junto al CIUBEN, que es quien levanta la información de estadística de las familias, y con ello hemos podido idear acciones que son focalizadas a las necesidades de las familias. Una de esas acciones tienen que ver con la política de cuidado, que es toda esta estrategia piloto que estamos llevando junto al Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía,
que procura diseñar esas bases para un sistema nacional de cuidados que dé servicios hacia las familias vinculados al apoyo de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, un sistema mucho más robusto que garantice mejores y más servicios, porque tenemos un déficit importante entre las demandas de cuidado y los servicios públicos que se ofrecen en esa dirección. Y por otro lado, eso es a nivel de infraestructura y servicios vinculados a los CAIPI, a los CAIT, a todo lo que se desarrolla desde el Ministerio de la Mujer, a servicio de las mujeres. Y luego está esta novedad que ya la hemos socializado y que ya espero que a fin de año podamos mostrar resultados tangibles, que es la red de cuidadores y cuidadores, que son esas personas que estamos entrenando y que se están organizando mediante cooperativas para que puedan ir a las familias, a los hogares, a dar ese soporte a esas mujeres, a esos hombres que tienen necesidades de cuidado importantes y que no pueden ser llevados a un centro, porque tú dices, bueno, pero si tú tienes los centros para adultos mayores, ¿por qué tú no los llevas allá? Bueno, pero de repente tú tienes familias que tienen un adulto mayor en una condición de dependencia que no puede trasladarse, igual a una persona con discapacidad. Entonces, la idea es poder crear también esa oferta de servicios garantizada desde el Estado, pero que también genere empleos, porque estaríamos hablando de personas que van a ser contratadas como cuidadores y cuidadoras y que de alguna manera también fortalece ese dinamismo de economía y reducción de la pobreza, porque la idea es que de las mismas mujeres que están y hombres que están siendo beneficiarios por las tarjetas y las ayudas, las entrenemos, las estamos entrenando, ya tenemos un buen grupo en Santo Domingo Este y en Asua, que son los territorios priorizados, y que a esas personas puedan lograr conectarse a las ofertas de trabajo para que sean cuidadores y cuidadoras de las familias que tienen la demanda Gloria, de servicios. en el ámbito político, yo tengo 25 preguntas aquí por hacer, el tiempo evidentemente no dará, pero lo primero, el PRM fue de los 3 partidos mayoritarios el que en peor condición para cumplir la cuota de género quedó, porque se inscribieron 23.29% de las candidaturas. No, es que eso es, pero a ver, lo explico. Ese es un porcentaje basado en las personas que se inscribieron, no en las posiciones que hay en los diferentes niveles de elección. Para que tú tengas una idea, por ejemplo, mujeres aspirantes a diputadas en el PRM se inscribieron 97. Eso es mucho más que la cuota. ¿Y hombres cuánto? 300 y pico, pero no hay importa, hay una relación dispareja ahí como perfecta, pero para los fines de representación, que es lo que importa al partido, sí. No cuánta gente participa, sino cuánta gente está para las boletas. Okay. O sea, ya todas las mujeres que el PRM tiene que presentar y más están inscritas. Okay. O sea, que al final, evidentemente, sí hay que seguir trabajando más en la participación de las mujeres, es parte de las acciones que estamos desarrollando desde el mismo partido, pero eso no significa que el PRM no va a cumplir con su cuota ni que no tiene mujeres, porque tiene suficientes mujeres ahí para que sean electas en las diferentes Gloria, aquí hay una pugna de tema. Espérate, Gloria, para que no se me saque lo que pasa, Gloria me respondió sin yo acabar, ¿verdad? Ay, perdón. Gloria es la jefa política, a ella no le gusta que yo lo diga así, pero el trabajo así lo ha llevado. Gloria es la jefa política de la circunscripción 5, por lo menos, de la provincia de Santo Domingo, que comprende Pedro Brán y Los Alcarrizos. Ahí me parece que te han delegado el tema de manejar la crisis que hay con la alcaldía de Los Alcarrizos hoy. ¿Cuál es el propósito de la reserva? ¿Esa reserva es para Junior Santos? ¿Esa reserva es para Cristian? ¿Cuál es el propósito de esa reserva de la alcaldía de Los Alcarrizos? ¿Y cómo Gloria ha tenido que manejar esas aguas en estos días? Bueno, tú sabes que yo tengo mucha incidencia. Yo no diría que la jefa política, pero eso anótamelo a mí. Pero tengo mucha incidencia en la zona porque fui diputada y evidentemente ahí, como hay una reserva, tenemos algunas situaciones vinculadas a nuestro liderazgo, porque hay varios compañeros que tienen la intención de ser electos en esa plaza. El partido ha decidido reservarse, evaluando el escenario para tomar la mejor decisión que garantice que Los Alcarrizos tenga una alcaldía que se vincule a la visión de nuestro gobierno. Entonces, ¿dentro o fuera del partido? Eso en su momento el partido lo anunciará. O sea, no hay nada claro hoy. Todavía no hay nada oficial sobre este tema y en mi caso, como miembro de la dirección ejecutiva del partido,
pues lo que me toca es esperar que el partido Ay, Cristian, oficialmente tú anuncie cállate en problemas. esa decisión. Antes de despedir, porque el tiempo apremia, Gloria, volviendo al tema de las tarjetas y del fraude que el año pasado el Estado fue víctima y que de hecho generó una invitación tuya al Congreso de la República, ¿qué ha pasado? ¿Se han identificado personas dentro de la institución que estuvieron participando en este fraude? ¿Y cuántos negocios ustedes han desvinculado del programa por también participar en este fraude? Aunque esa pregunta no me corresponde a mí porque ni manejo los negocios ni manejo las tarjetas, como parte del gobierno voy a Eso de ADES. responderla. Todo eso tiene que ver el proceso de ADES, pero voy a responderla porque evidentemente estoy en el sector, me afecto por las situaciones vinculadas al sector y como muy bien señalas, en su momento se me invitó al Congreso Nacional y yo con muchísimo gusto fui, porque si algo nos ha caracterizado a este gobierno y a mi gestión es que hemos siempre dado la cara, a pesar de las situaciones, a pesar de lo injusto de muchas de las acusaciones, hemos estado ahí porque de eso se trata la democracia. En el caso de la ADES, ha vinculado en este proceso a más de 40 personas que han sido sometidas a la justicia, muchas de ellas apresadas. La pregunta sería, ¿qué ha hecho la justicia con estas personas? ¿Han continuado o no han continuado? Yo creo que esa respuesta la debe dar el Poder Judicial, no nosotros. Pero de Porque dentro de la institución, porque se habla que... de las instituciones o del gobierno, nunca se ha identificado una persona vinculada a la fecha. No hay información. Todo ese proceso de investigación está en manos del Ministerio Público hace más de un año y nosotros simplemente hicimos lo que nos tocaba hacer como gobierno. Cuando yo dije en el Congreso, de parte del gobierno este tema está cerrado, era porque habíamos entregado el dinero a las familias, sustituimos todos los plásticos, se hizo todas las gestiones judiciales para entregar el proceso y que continuara el camino que debía continuar. Se tomaron las medidas de seguridad desde ADES para mejorar los controles desde los comercios. Se quitaron y desvincularon cerca de 40 comercios que tenían Verifone con fraude. Y ahora, muy recientemente, Proconsumidor cerró cerca de 30 comercios donde se identificaron fraudes. Entonces, lo que le tocaba al gobierno hacer ante esa situación tan desagradable lo hizo. Ahora, esta continuidad de esta situación está en manos de otra instancia dentro del Estado Dominicano, que es la que tiene que dar explicación y decirle al país qué ha sucedido en ese sentido. Gloria, gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Te dije que el tiempo se iba a hacer corto. A mí no me pueden invitar como vocera del gobierno aquí porque ustedes nada más me hablan de supérate. Gloria Reyes, iba a decir diputada, Sí, también, caramba. pero Gloria aspiraciones. Reyes, directora Yo del sigo programa siendo, Supérate, yo estuvo sigo con siendo nosotros diputada. Eso. y también dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno. Si Dios lo permite, mañana a las 6 de la mañana estaremos al aire por aquí, por Telecentro Canal 13. No le cambies, mantenga la sintonía con este canal.